Buenas noches con todos, estamos en Conestify y nosotros somos Conatus presentando nuestro programa Conciencia Sexual. La noche de hoy estamos con Bernarda Granja, Gabriela Laiza, Jorge Valdivieso y nos acompaña como invitada Paula Yepes, que es investigadora en sexualidad. El objetivo de nuestro programa de hoy, como es nuestra primera vez, es preguntarnos por qué es importante hablar de sexo y de sexualidad. No sé qué piensan, ¿por qué es importante hablar de sexo y de sexualidad? Hemos considerado que es importante hablar de sexualidad porque muchas veces se puede confundir el hablar de sexualidad como este momento único que se da dentro de la intimidad, de pronto de una habitación, de una cama, entre dos personas o más personas, que como si que se remitiera únicamente al acto sexual, ¿no? Como que únicamente a la penetración o al sexo o este momento donde se pueden compartir o se pueden experimentar el contacto de genitales. Tenemos por ahí otro sonido. Y nos parece importante porque sexualidad va más allá de eso, sexualidad va más de hablar únicamente del sexo, es la manera en que los seres humanos interactuamos entre nosotros, cómo nos queremos representar hacia el mundo, cómo queremos empezar un vínculo con otra persona, cómo queremos coquetear también con otra persona, cómo queremos relacionarnos con gente con la que tal vez nos sentimos sexualmente atraídos y que también repercute a temas de nuestra orientación sexual. Entonces, más o menos por ahí quisiéramos empezar a contarles de cómo así nos parece a nosotros importante hablar de sexualidad y también como que dejar claro este panorama porque es más o menos por ahí por donde nos vamos a manejar, ¿no? ¿Qué piensa el resto? En realidad yo creo que también es súper importante porque la sexualidad, como decía Bernie, aparte de ser todo en sí, cómo nos relacionamos, desde cómo nos vestimos, nuestras elecciones, nuestros gustos, también no es solo que hay sexualidad en cuanto a mi vínculo con otra persona, mi interacción con otra persona, sino conmigo mismo. O sea, yo tengo una sexualidad propia, entonces a veces, si yo les pregunto, ¿cada cuánto reflexionan sobre su propia sexualidad? Puede ser nulo. Hay muchas personas que a veces me han dicho como que nunca reflexiono sobre eso, entonces creo que es súper importante ponernos a pensar que en realidad cómo estamos viviendo nuestra propia sexualidad en primera persona, conmigo mismo y luego sí con las otras personas también. y en relación a lo que decía Bernie, o sea, vivimos historias de sexualidad que van más allá de solo el sexo, solo el coito, solo la interacción en la intimidad, por decirlo así. La sexualidad va mucho más allá, implica muchísimos ámbitos, muchísimas actividades, o sea, la sexualidad está transversal en nuestra vida. Como seres, somos seres sociales, pero a la vez somos seres sexuales, ¿ya? Y la cuestión es, ¿cómo nos construimos? Somos seres sexuales, pero ¿de qué manera se construye ese ser sexual? Se construye en relación a determinado contexto y en relación también a categorías. ¿Qué categorías usamos para definirnos, para vivir, para experimentar? Y de qué manera esas categorías pueden incidir en la manera en que vivimos nuestra sexualidad, porque muchas veces son categorías dicotómicas o dualistas, o sea, o un lado o el otro, o un polo o el otro, que pueden limitarnos. Movernos dentro de ese ámbito puede limitarnos en nuestras experiencias sexuales. Por ejemplo, el pensar en términos solo de sano, enfermo, o solo homosexual, heterosexual, pueden limitarnos de muchas maneras. Paula, tú que investigas la sexualidad. A ver, bueno, primero quisiera agradecer por haberme invitado hoy a este programa. Realmente estoy súper contenta de estar aquí. Creo que es un espacio realmente necesario, o sea, para todas las edades, para todos los públicos, hombres, mujeres. Entonces, me parece primero genial que haya personas que se interesen por este tipo de espacios. Y bueno, a ver, yo investigo la temática de la sexualidad principalmente en adolescentes, que es un poco el enfoque que yo hago en mi investigación. Y creo que es importante hablar de esto porque desde que somos niños, digamos que cuando nos enseñan, por ejemplo, nuestras partes del cuerpo, hasta esas partes están ocultas, ¿no? O sea, seguimos diciendo el pollito, la pollita, el pipí, o sea, hasta para poder hablar de nuestro propio cuerpo, tenemos que ocultarlo, ¿no? O sea, entonces si es que empezaríamos a decir los nombres como son, hasta podríamos aceptar nuestro cuerpo, querer nuestro cuerpo. Es como que desde pequeños estamos así un poco reprimidos, ¿no? Desde que como que la cultura tiene que ajustar esos nombres, toda esa construcción, digamos, que está alrededor de la sexualidad y del cuerpo,
para que se pueda escuchar mejor, para que no se escuche tan mal, para que esté mejor percibido, ¿no? Y yo pienso que la sexualidad es más bien todo este comportamiento súper complejo del ser humano que está atravesado de ley por la cultura. Entonces, al hablar de la cultura está atravesado por todo lo que involucra lo social, la religión, los comportamientos, las sociedades, todo eso está involucrado alrededor de la sexualidad, más allá de ser solo un instinto, por ejemplo. Lo que ustedes hablaban, ¿no? Sobre el acto sexual, el coito, va más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, mi investigación se trata un poco de ver las maneras de relacionarse sexualmente en los adolescentes de manera virtual. Es decir, a veces se cree que estas prácticas, como prácticas que no necesariamente tienen que estar, se deben llevar a cabo por adolescentes, por ejemplo el sexting, que es lo que estoy investigando ahora, y estas prácticas realmente son placenteras y son en algunos casos consentidas. En otros casos la adolescencia a veces confunde esta idea de consentimiento, pero en muchos casos es la manera en que se relacionan los adolescentes actualmente. Nosotros antes, bueno, a ver, no soy tan vieja, pero en mi época, No pensamos cuando, eso. por si acaso, no me analicen, por favor. No, pero bueno, la relación que se hacía cuando alguien te gustaba, cierto, es que te invitaba a algo, ¿no? O sea, te invitaba al cine o te decía, bueno, entonces la prueba de amor era tener relaciones sexuales, esa era la prueba de amor. Y ahora la prueba de amor es otra. O sea, ahora yo creo que la prueba de amor es envíame una foto desnuda de ti. O otro tipo de interacción que se da mediante el cuerpo. El cuerpo ya no necesariamente tiene que estar presente físicamente, ya se da otro tipo de relaciones con el cuerpo que también son placenteras, que también son eróticas, que pueden estar consentidas. Si no están consentidas, obviamente es violencia, obviamente estamos hablando ya de otra cosa, ¿cierto? Pero que creo que ahora se empiezan relaciones amorosas mediante Facebook, se termina también mediante las mismas, o redes sociales, ¿no? Facebook ya es para viejos. Bueno, yo sí tengo Facebook, pero Instagram ahora es para chicos más jóvenes, ¿no? Snapchat, este tipo de aplicaciones en donde yo tengo una pareja y empiezo y termino con esa pareja de esa manera y también puedo relacionarme sexualmente con esa pareja. Entonces pienso que bueno, de eso se trata mi investigación, lo que estoy investigando ahora, y creo que, como decían todos, la sexualidad involucra justamente una amplitud, así una gran connotación de redes, de significados y un montón de cosas, que una parte pequeña sí puede ser la relación sexual, pero hay muchas otras formas de también tener placer de otras maneras también, y que lo erótico está involucrado en otras cuestiones también. Y yo creo que a veces, de lo que dices, Paula, del tema del sexting, creo que a veces no estamos tan conscientes de que eso también involucra la sexualidad, porque no vemos en ese momento otro cuerpo físicamente desnudo, otro cuerpo al que podemos ir recorriendo, que podemos ir tocando, porque pensamos como que la sexualidad únicamente se remitiese a eso, ¿no? A lo que decíamos de nuevo, al tema del coito o de estar presente en ese momento. Más también tener estas interacciones donde hay más personas y tal, donde se da este tema de los aparatos virtuales, no llegamos a estar tan conscientes de que en realidad ese tipo de interacciones nuestras también son parte de cómo estamos construyendo la sexualidad a manera individual y personal, y que este tipo de interacciones empiezan desde edades muy, muy tempranas. Una pregunta les corto porque tenemos preguntas del público y quisiera hacerles la primera. Nos piden que aclaremos exactamente qué es el sexting. Ah, bien. Qué chévere. Gracias. A mí me encanta hablar de mi tema, así que qué chévere la pregunta. Bueno, el sexting es un tipo de intercambio de contenido sexual por medios tecnológicos, como fotografías, videos o cualquier red social, por ejemplo. Entonces es un intercambio que existe de este tipo de contenido sexual, que puede ser un contenido, se da también no solo en adolescentes, la mayor población que utiliza el sexting son adultos, es más, entre un promedio de 40, 50 años, parecería que es una cosa así de chicos de 12 y 13, pero no es así. Entonces es más bien el compartir, el intercambio de este tipo de imágenes, que pueden tener un contenido sexual explícito o puede ser también un mensaje. También se puede también estar categorizado como sexting, el mensaje erótico, digamos, las palabras en un texto que yo le puedo enviar a alguien. O sea, el mensaje de WhatsApp que mando con un fin provocador, con contenido sexual, es sexting. Sí, se puede considerar sexting. A pesar de que la mayoría del sexting, o el que yo he estudiado, se comparte más mediante fotografías. O sea, es el más común, mediante fotografías que en mensajes, pero sí tiene que ver con mensajes también, porque la palabra también es erótica.
Claro. Otra pregunta que nos hacen y es, a ver, tenemos varias preguntas, es interesante. Una pregunta básica y es, ¿está bien enseñarle a los niños nombres como pene y vagina? ¿Qué piensan? En realidad yo creería, o sea, no me gusta hablar de algo bueno y algo malo, porque es lo que hablaba Jorge, como que de enfermo, sano o negro, blanco. Sin embargo, creo que desde la casa son nuestros primeros conocimientos, siempre son lo que primero aprendemos es en nuestra casa por nuestros padres o hermanos o familiares allegados. Sin embargo, el hecho de decirle el pollito, el pajarito, primero no les ayuda a entender qué tenemos, cuáles son las partes de nuestro cuerpo. Y segundo, cómo se van a exponer a un mundo con tantas cosas que tiene alrededor sin saber eso. Entonces creo que sí es importante como que de entrada desmitificar el hecho de que decir pene o vagina es algo malo o algo negativo o algo grosero, sino más bien ir entrando, como que adentrándonos en esos temas y entenderlos mejor. Es importante pensar, o sea, en la línea de lo que dice Gaby, de por qué estaría mal o por qué sería adecuado o no adecuado hablar de pene y vagina cuando son partes de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, hablamos del resto de partes de nuestro cuerpo, manos, pies, cabeza, y no nos paramos a pensar si está bien llamarlo así, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro, o sea, cuando hablas de la mano, le dices al niño, a ver, dame la patita. Exacto. ¿No es cierto? No le dices como esa cosita que está encima del cuello, sino usualmente el resto de partes del cuerpo se mencionan con su nombre, ¿no es cierto? Pero con los genitales de pronto aparece ya este primer velo. Y es curioso cuando a ratos pensaba yo que la primera palabra que recibimos cuando llegamos al mundo señala nuestros genitales. O sea, usualmente cuando un bebé nace, lo primero que señalamos es cuáles son nuestros genitales, hombre y mujer, ¿no es cierto? Y establecemos además de partir de una dicotomía. Otra pregunta que nos hacen es, de nuevo, las categorías que mencionaba Jorge, ¿no es cierto? ¿El sexo virtual se considera normal? O sea, de entrada a mí me llama la atención el tratar de categorizarlo en normal. Porque normal finalmente termina siendo, hasta donde yo entiendo, una medida estadística. O sea, es decir, es una medida de frecuencia. En la medida en la que un amplio grupo de personas realicen una práctica, inmediatamente esa práctica es normal. En eso no sé si es que, ¿cuál es el volumen de personas que utilizan, ¿no es cierto?, aspectos virtuales para explorar su sexualidad o para explorar su erotismo. No sé qué datos tienes. A ver, bueno, yo creo que igual comparto la opinión contigo que a mí esa palabra de lo normal y anormal creo que es así como clasificar un comportamiento probablemente que nosotros desde la psicología sí podríamos decir que alguna cuestión tiene que ver con lo patológico, pero como tú dices está dentro de un montón de parámetros, de un montón de categorías para poder nombrarlo así, ¿no? Entonces yo pienso que las prácticas sexuales en general, digamos que no creo que se pueda, en relación a las redes sociales, no creo que se la pueda llamar como anormal, digamos, o normal. En relación a los adolescentes, sí se ve que hay un índice importante de adolescentes, especialmente en la investigación que hice el año pasado, en adolescentes de la ciudad de Quito, en instituciones educativas privadas, fiscomisionales, de estrato económico bajo, estrato económico alto, religiosas, no religiosas, varias instituciones, y se pudo ver que un porcentaje bien importante, hasta casi de un 30-40% de los adolescentes practicaba sexting. La mayoría de ellos eran adolescentes que estaban en una relación de pareja, entonces ahí se entiende un montón de cosas, porque tú dices, claro, es un tipo de intercambio que yo hago con mi novio, o sea, o con mi pelado, con mi agar, con quien esté, o sea, me refiero a que no es un tipo de intercambio que yo hago con alguien que conozca una discoteca, o sea, sino que es un tipo de intercambio que yo hago con una persona, por eso les hablaba yo de la confianza que tengo en esta otra persona, porque de alguna manera ese envío, y ahí va un poco el tema que yo topo, que es la violencia también que ocurre a través de estas prácticas, y es que a veces no se entiende que es una práctica, que tiene que ser una práctica consentida. Si yo te envío una fotografía de mi cuerpo en ropa interior, por ejemplo, ¿cierto?, a mi pareja, que es con quien confío, ¿cierto?, y mi novio, ¿cierto?, va y le indica a su mejor amigo, y su mejor amigo le indica a todos sus amigos, y sus amigos le indican a otro colegio, y otro colegio le indica a otro colegio. Entonces ahí esa práctica ya no es una práctica adecuada, de confianza, de respeto, de todo lo que involucra probablemente una relación de pareja o las prácticas sexuales en una relación de pareja.
Entonces, claro, obviamente ahí ocurre la violencia, o sea, la persona que si es víctima entonces ahí de violencia es la chica en este caso, ¿no? Quien ha compartido esa imagen. Y en nuestra cultura y en muchas otras, incluso europeas y estadounidenses, el chico un poco sale sin tener tanta responsabilidad, digamos, o sea, como no tan responsable de haber compartido esta cuestión confidencial, ¿no? Entonces yo creo que no lo clasificaría en normal y anormal, sino en cómo utilizamos esta red más bien. Creo que es más bien el tipo de uso que yo le doy, cuál es el objetivo que tengo, con quién la comparto, con quién hago esto, qué quiero con eso, ¿no? Al respecto nos hacen una pregunta, y un poco te dejo, que dice, ¿cómo se controla el sexting con los niños y adolescentes? Muy buena pregunta. Yo pienso que en primer lugar nosotros no sabemos sobre esto. Es decir, es una cosa que así como yo les voy a contar una experiencia personal que yo viví cuando yo era estudiante, ¿no? Cuando estaba en el colegio, estuve en un colegio en donde el libro con el que nos daban sexualidad se llamaba Me Respeto. ¿No? El libro Me Respeto lo que decía es respétate tu cuerpo y por lo tanto abstente del sexo. Eso es lo que decía. No te toques ni toques a nadie, ni que te toquen. Te mires, ¿cierto? no. Eso es lo que decía el libro con el que yo, que no era una institución religiosa, estudié. Entonces, cuando yo me pongo a pensar y analizar, cuando yo quise hacer esta investigación, mi investigación empezó a partir de tener casos clínicos en donde venían adolescentes con este tipo de temática, chicas de 15 años que ya empezaban a tomar antidepresivos o que tenían intentos de suicidio por esta temática. Entonces, claro, eso es lo que me llama la atención y digo, quiero investigar este tema porque parece que es una cosa que está avanzando y que no tenemos control sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar no tenemos conocimiento sobre esto, los papás tampoco tienen conocimientos de esto, los profesores tampoco, ni las instituciones educativas. Entonces es más o menos como cuando yo estudiaba el Me Respeto, ¿no? O sea, era la abstinencia, era lo que pensábamos que iba a terminar todo. Iba a terminar el embarazo adolescente, iba a terminar las relaciones promiscuas, nadie iba a tener sexo, nadie se iba a contagiar de una enfermedad venérea. Entonces creo que estamos en 2019 y estamos un poco ejemplificando eso que te digo con relación a las nuevas maneras de relacionarse sexualmente. Entonces yo pienso que una de las primeras cosas que se ha hecho y en otra parte de la investigación que he realizado, mido cómo funcionan las normas de los padres en relación al sexting. Entonces ahí se ha podido evidenciar que la norma más usada por los padres es el retiro del teléfono celular, por ejemplo. Entonces dice, te castigo, te quito el teléfono celular o te quito, yo que sé, cualquier aparato electrónico como castigo de que si te portas mal, hiciste alguna cosa. Y esa no es la mejor manera de prevenir el sexting, es decir, es la menos adecuada justamente de prevenir este tipo de comportamientos. Porque el celular es un artefacto, ¿no? O sea, yo tengo 1.000.000 de pantallas en todo lado en donde puedo hacer esto. Entonces, claro, yo puedo hacer, no es necesariamente mediante el teléfono, más bien los papás tienen que saber qué uso, qué aplicaciones uso, así como cuando yo era adolescente y me decían, a ver, llega a tal hora, ¿no? De la misma manera, el teléfono tiene que ser usado hasta tal hora, o sea, y ¿sabes qué? Si es que tú compartes con cualquier persona o aceptas a cualquier persona en tus redes sociales, ¿sabes a quién estás aceptando? O sea, si estás consciente de que puede estar oculto un adolescente de 13 años en un hombre de 50. Pero yo tendría que saber sobre la red para poder educar a mi hijo. O sea, yo tendría que saber qué es el Facebook, qué es Instagram, qué es sexting, qué es grooming, qué es foobing. Yo tendría que saber sobre eso. ¿Qué son esos dos términos que acabas de mencionar? Ya que lo dijiste. Les dejo con la incógnita. No, mentira. No, el grooming, el foobing es lo que hacemos normalmente todos, que es desairar a una persona por utilizar el teléfono celular. Es decir, tú me estás contando algo y yo empiezo, ajá, sí, Edu. Sí, de ley. Y empiezo a escribirme por WhatsApp con alguien, por ejemplo. Y te estoy escuchando, pero parcialmente, digamos, ¿cierto? Es decir, ignorar a la persona en físico por utilizar el teléfono celular. Eso, ¿Ese cuál es? El foobing. El foobing. Eso hemos hecho todos, ¿cierto? Ahora hay restaurantes, es más, en donde te ponen como un buzón así, donde dice, deje su celular para que vaya a comer y disfrute su comida, ¿cierto? Y el grooming es más bien el engatusamiento que tienen las personas, que hacen personas adultas ocultándose en identidades de adolescentes para engañar a estos adolescentes y en algunos casos abusar sexualmente. También muchos adolescentes han sido víctimas de explotación sexual por esta práctica. Es decir, yo me hago pasar por un adolescente de 13 años, luego voy, te conozco, ¿cierto? Y no me presento como un hombre de 50, sino me presento como
le traigo otro chico, joven como tú, ¿cierto? Y le digo, ¿sabes qué? Mi hermano se quedó en la casa, te está esperando allá. Y la chica, como ya le conoce, de cuánto tiempo que somos amigos, ¿cierto? Va, y entonces ahí ocurre el abuso, el secuestro, cualquier tipo de acto. Entonces es como un engatusar a una persona engañándole bajo una identidad falsa. Sobre eso alguien pregunta, ¿qué hago como padre de familia si me encuentro compartiendo sexting? Complicada pregunta. Sí, complicado, complicado. Esto es ya para un programa enterito de esta temática. A ver, yo pienso que siempre lo importante yo creo que es el diálogo en todo sentido, ¿no? Es como que si me pregunta, ¿y qué hago yo si es que le encuentro a mi hijo teniendo relaciones sexuales con su novia, ¿no? Abro el cuarto y le encuentro, o sea, ¿qué hago yo ahí? Yo creo que siempre es importante el diálogo, ¿no? Conversar. Una foto. Te voy a publicar. No, mentira. No, pero creo que es importante eso, o sea, conversar con los chicos, ¿cierto? Hablar sobre esta práctica, o sea, cómo la están llevando a cabo, qué es lo que... O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es lo prohibitivo, porque es lo que nos ha hecho la cultura durante mucho tiempo. O sea, actualmente igual, como les decía, desde los niños, los adolescentes, los adultos, o sea, seguimos como en un modo así, represión de un montón de cosas, ¿no? Y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Yo, o sea, sería chévere que este padre de familia o madre de familia, ¿cierto?, pueda hablar con su hijo o su hija y decirle, a ver, cuéntame, yo he averiguado sobre esto, ¿no? Y sé sobre esta práctica, o sea, ¿cómo le estás llevando a cabo? Mira que confías en esta persona, sabes que esta persona tiene esta confidencialidad contigo, sabes qué va a hacer con esa imagen. O sea, esa imagen puede ser difundida masivamente. Hay un montón de personas que se han suicidado por esta práctica. Es decir, si es que llega a ser de una manera masiva, imagínate que se entere toda una universidad, que se entere toda una institución educativa, o sea, y existen casos aquí en nuestro país y en otros países sobre este tipo de violencia que no se puede detener, o sea, y el daño moral, ni siquiera denunciándole a la persona, porque pueden denunciar estas prácticas también, es decir, hay un policía virtual que atiende estos casos, es decir, aquí en nuestro país es ilegal compartir imágenes sin consentimiento, y los menores de edad obviamente obviamente estamos hablando de personas que no tienen todavía, digamos, esta conciencia completa como un adulto que comparte esta imagen, entonces obviamente que es denunciable. Hay una cuestión que me llamó la atención de lo que decías, Paula, y es cuando estabas en el colegio, esta relación que hacían entre respeto y abstinencia, ¿ya? Y cómo se va estructurando eso cuando te relacionas con otras personas. Es decir, me respeto, entonces debo abstenerme, no debo tener sexo, no debo saber de sexo. Y la pregunta sobre el control, me preguntaba en cierta medida, ¿qué tan necesario resulta el control cuando ya hay mayor conocimiento? Porque como tú decías, los celulares, las pantallas son instrumentos, ya, pero depende de cómo lo usas. Y sí, hay muchas cosas, hay violencia, hay pornografía, hay un montón de cosas, hay peligros, sí. Pero ahora, si es que fuéramos socializados, si es que aprendiéramos otras cosas, si es que aprendiéramos de sexualidad más abiertamente, si es que no hubiera este halo de represión, de ocultar en general, ¿qué tan necesario sería el control con el conocimiento? Yo creo que en el caso de los adolescentes, no sé si llamarlo control en sí, pero yo creo que sí es importante tener una supervisión. Yeah. O sea, en el caso de la adolescencia, yo pienso que sí es bien importante, porque un adolescente a veces es súper impulsivo, un adolescente a veces, no sé, a veces le gana esa parte así como de no ver más allá tal vez de la consecuencia que eso puede ocurrir. Eso no quiere decir que su práctica necesariamente sea negativa, pero creo que si es que alguien puede supervisar, saber de lo que se trata, informar sobre eso, creo que es importante, porque al final terminan siendo los mismos compañeros los que les informan. O sea, el mismo compañero de 15 años el que le termina diciendo cómo tiene que hacer una cosa u otra, que es el mismo que tiene la duda, ¿no? O sea, al final es el mismo que está en el mismo problema, o sea, en el mismo nudo ahí, ¿cierto? Entonces yo creo, y a veces los adultos también seguimos en el nudo. O sea, no somos los que tenemos la respuesta, todas las respuestas, pero algo de nuestra experiencia, algo de nuestro conocimiento puede, no sé, ayudarles, ¿no? Yo pienso. O sea, pienso que en el caso de adolescentes sí es importante. Yo creo que en toda la infancia también, porque ahora es tan fácil acceder a contenido
sexual pornográfico en la red. O sea, un niño en YouTube viendo cualquier video de dibujos animados, ¡pac!, salta cualquier publicidad, cualquier otro video. Entonces creo que la supervisión a lo largo de la vida del niño y del adolescente creo que es súper importante. Y creo que lo importante también de esa supervisión es que es en qué grado está, es una supervisión que apunta como a una censura, y a una censura de la sexualidad, y a una censura de hablar sobre sexualidad. Y no, porque no es únicamente que somos adolescentes y ahí nos quedamos y ahí empezamos a aprender, sino que empezamos, o sea, con esto que empezamos desde chiquitos, que luego lo llevamos a nuestra vida de adolescentes, es lo que luego vamos a llevar a nuestra vida como adultos. Y luego como adultos es que tenemos que empezar a intentar solventar estas dudas, a decir, y bueno, y ahora cómo crío, y ahora cómo vivo la sexualidad, más cómo puedo yo entender o hablar de sexualidad si ni siquiera sé cómo hablar de sexualidad en primera persona, cómo hablar de mi propia sexualidad, cómo empezar a tocar este tema que, como decíamos al principio y como decía Jorge también, de que somos seres sexuados y que está este tema de la sexualidad va a estar mediando en absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, sí tiene mucho que ver la supervisión, más cómo vamos a ir llevando esta supervisión, si qué nomás está mediando para eso, para que podamos como seres humanos sentarnos y decir, a ver, conversemos. Y nuevamente usar qué términos de la pollita, etc. Les voy a hacer un corte a propósito porque nos van cayendo varias preguntas en otras líneas y un poco irnos para la parte adulta. Tengo una pregunta que dice, ¿es normal la masturbación? Ya que mencionabas de la sexualidad en primera persona. Claro, claro, tenía que venir la pregunta. Todo el mundo nos hace esas preguntas cuando hacemos los conversatorios, mentira. Creo que nuevamente caemos en este término de normal y anormal. Y si podemos como dejar un poco de lado esta dicotomía sobre la sexualidad, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre si me abstengo, sobre si la practico, creo que el tema de la masturbación remite a algo muy personal, y como esta práctica de la sexualidad y del ejercicio también del sexo en primera persona. Entonces, así como decir, ¿él quería la pregunta normal o bueno? Normal. Normal. Claro que va a ser normal, porque es así como acariciarte un brazo. ¿Quién no se acaricia el brazo? ¿Te acaricias el brazo, Gaby? Todo el día. Masturbación del brazo. Claro, es otra parte de tu cuerpo que hasta cierto punto te permite conocer, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Yo considero que trasciende el hecho de que sea normal o anormal, sino tiene que ver con esa exploración de nuestro cuerpo. Es una parte más de nuestro cuerpo, de conocernos, de disfrutarnos, de aprender sobre nosotros, de aprender lo que nos gusta. Y es una parte más de nuestro cuerpo. Además, hay muchas investigaciones a favor de la masturbación. O sea, sí, investigaciones científicas a favor de la masturbación en términos... por ejemplo, de satisfacción, en términos de reducción del riesgo de cáncer de próstata. En hombres, sí. En hombres, sí. Un montón de investigaciones en esas líneas, pero más allá de eso, o sea, en relación a la exploración de nuestro cuerpo. ¿Cómo nos va a conocer otra persona? ¿Cómo vamos a ir al encuentro con otra persona sin antes habernos explorado nosotros mismos y conocido nosotros mismos? Más allá de pensar si es bueno o malo, si es normal, anormal, sino que es una experiencia que podemos vivir y de la que podemos aprender mucho. Más yo creo que también es este hecho de cómo yo estoy viviendo mi propia sexualidad, porque muchas veces también caemos en el error de, como todos mis amigos o todas las personas a mi alrededor dicen, ay sí, ayer me masturbé o yo encontré tal juguete sexual, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Sin embargo, creo que también es como cada uno vive su sexualidad, porque hay muchas formas de conocernos, hay muchas formas de explorarnos, y no porque el resto lo haga, yo también lo tengo que hacer. Y en nuestra sociedad es muy esta presión social que hay constante de a tal edad tienes que quitarte la virginidad, a tal edad tienes que masturbarte, o tantas veces a la semana tienes que masturbarte, cosas así. Creo que también nos quitan como que el derecho a vivir nuestra propia sexualidad a nuestro modo y a nuestro ritmo. Y creo que también sucede lo contrario, ¿no? Así como hay esa presión de ya tuviste tu primera vez, ya te masturbaste, ya hiciste algo, es también del otro lado el no hagas, el no te topes, el no te explores, el cuando... Es pecado. Es pecado, exacto. Que también obviamente hay que darle un espacio a cada cosa, ¿no? Más... es del otro lado, es esta censura que después de todo pareciera que es una parte del cuerpo, nuestros genitales, con la cual
nunca las topamos, nunca los regresamos a ver y solo llegamos al encuentro. Ahí estuvo, ahora sí tiene un lugar, ahora sí existe. Más fuera de eso. Ahora también, como fuera de decíamos, eso no, o sea, está muy guardado. como decíamos al inicio, somos seres sociales y seres sexuales y construimos vínculos con otras personas, ¿no es cierto? Entonces, creo que también podría darse el caso de una búsqueda excesiva o incesante de placer solo individual, de placer solo de esa manera, o sea, un poco egoísta también a veces, que podría darse eso en desmedro o en disminución de los vínculos con otra persona. Pero también eso va más allá de que sea bueno o mal, sino Pero de cómo se construyen las relaciones. Claro, y la pregunta quizás en ese caso sería, ¿en qué medida eso no tiene que ver con la masturbación, sino tiene que ver con la forma en la que me relaciono con los otros, Claro. incluyendo la forma en la que exploro mi sexualidad y cuál es el lugar que le doy a la presencia del otro? Porque claro, porque encontrarse con otro siempre es de alguna forma un poco retador y vertiginoso. Finalmente Claro. es como hay este momento de aventura y de sorpresa y del riesgo que también supone, ¿no es cierto? Claro, en ese sentido, como la cuestión autoerótica te libera de ese riesgo, ¿sí? Hace un rato alguien mencionaba si es que hay diferencias en cuanto a masturbación en términos de que si es bueno o malo en hombres y en mujeres. No, nada. O sea, hablamos del autoerotismo como una experiencia que es transversal a cualquiera, ¿no es cierto?, en cualquier ser humano, como parte de sus propios encuentros, y no es que haya mayores riesgos en función de los genitales que tienes. O sea, no es que la masturbación en mujeres puede ser peligrosa o en hombres puede ser beneficiosa. No hay investigaciones que reporten nada de diferencia entre los unos y los otros. Más bien hay investigaciones que hablan de la frecuencia. Y quizás ya habría que analizar también cuánto de eso tiene que ver con la censura desde la cultura. Más, yo creo que también puede ir esa pregunta por el camino de que hay, en nuestra cultura hay tantos mitos, o sea, que si los hombres se masturban se van a quedar ciegos, les va a crecer pelo en la mano, que Las si las pruebas de que mujeres, no. Eso no pasa. que si las mujeres menstruando baten leche se les va a cortar la leche, o sea, mitos, pero, o sea, más que verdades hay mitos en nuestra sociedad y creo que va por ahí desmitificar mucho lo que hay alrededor porque muchas veces nos da miedo sí, pero el miedo pasa de ser adaptativo a ya paralizarnos, a no dejarnos como que estar dentro de esas situaciones o conocer o explorar. Entonces creo que sí es importante ir desmitificando todo lo que hay alrededor de la sexualidad. Sí. Otra pregunta más. Esta es un poco más compleja. Dice, tengo problemas para disfrutar del acto sexual. ¿Existe algún profesional que me pueda ayudar? Nosotros. Llame ahora. Con Natus. O sea, en efecto, existen distintos tipos de profesionales que pueden como ayudar ante los problemas vinculados con la sexualidad. Primero porque la sexualidad es un elemento muy amplio, ¿no es cierto? Por un lado están todos los componentes psicológicos que pueden inferir y en ese caso el tratamiento es psicológico. Siempre hay que descartar el tema que puedan o no haber problemas fisiológicos y eso se elaboran con los médicos, ya sea con un ginecólogo o con un urólogo. Es muy importante tener una opinión. Y también existen especialistas propios en sexualidad, que son los sexólogos. Y de alguna forma todos ellos tienen su campo de acción y su abanico de respuestas ante los cuales pueden justamente ayudar a que las personas puedan tener vidas sexuales satisfactorias y placenteras, y además como placenteras no solamente en términos del placer sexual, sino también en términos de sentirse a gusto con uno mismo, dentro de la forma en la que vivo, exploro y expreso mi sexualidad. Sí. Así que bueno, sí, nosotros también podemos ayudar con eso. Por Si quieren, supuesto. escríbanos. Todos los que estamos en esta mesa. Algo que mencionaron hace un rato era cuando Gaby hablabas de los mitos, ¿no es cierto? Y un poco volviendo a la pregunta original, ¿en qué medida realmente quizás es necesario hablar de sexo? Porque de pronto al no hablarlo hay demasiados mitos. Sí. Y los mitos proliferan, ¿no es cierto? Como proliferan los memes o los chismes. ¿Y en qué medida terminamos construyendo nuestra sexualidad sobre mitos antes que sobre realidades? Pues no me gusta usar ese término, pero más como datos concretos, ¿no es cierto? O hechos como más medibles. Y sobre experiencias al margen de cuestiones ideológicas que nos permitan poder construir una sexualidad. Y es una pregunta que a mí, en lo personal, me llama la atención, porque claro, usualmente siempre miramos la sexualidad con este halo de recelo y de distancia, y además a ratos como que
en algún momento la sexualidad hubiese estado mejor resuelta que en el momento actual. Cuando si miramos los datos históricos, por lo menos en Occidente, la historia de lo que ha ido pasando con la sexualidad en décadas y siglos anteriores no ha sido muy positiva. O sea, las tasas de insatisfacción sexual, las tasas de enfermedades, de disfunción sexual, de violencia sexual, en general traemos una historia que no es muy buena. Entonces, ¿en qué medida, cuando miramos lo que está pasando en el presente y utilizamos como referente la historia pasada, estamos utilizando un referente que no es muy adecuado necesariamente o que no tiene mucho que aportar ante una pregunta que nos genera incertidumbre? Claro, y como no nos preguntamos, acarreamos todas esas cosas, o sea, todos esos mitos, todos esos fantasmas del pasado, los acarreamos porque no nos preguntamos. Y muchas veces solo vivimos y nos insertamos, por ejemplo, en la pareja, sin preguntar qué significa estar en una pareja. O antes de eso, ¿qué significa ser hombre? ¿Cómo puedo ser hombre? Más allá de lo que me digan, ¿cómo puedo ser mujer? Muchas veces solo asumimos cosas. Entonces llegamos a la pareja y así debe ser la pareja, porque eso es lo que nos cuentan las historias oficiales. Así debe ser la pareja y de esta manera determinada, ¿ya? Y no nos cuestionamos, o sea, no vamos más allá, no reflexionamos sobre otras posibilidades, más allá de esas historias. El príncipe azul. El príncipe azul, Romeo y Julieta, son cosas que tenemos que ir cuestionando, viendo, analizando. ¿Qué tan útiles nos son? ¿Cuánta satisfacción sexual nos traen? ¿Cuánto placer? ¿Cómo inciden en relaciones de violencia, por ejemplo? A veces cómo se justifica microviolencias o violencias en nombre del amor, en nombre de ese vínculo amoroso, Te pego porque te amo. que es muy frecuente. Pegue o mate, marido es. Yo pienso que a veces nos trasladamos a esto cuando les escucho, a veces como que suena como que estuviera bien en las nubes esto. O sea, bien así, alguien es el que cree esto, alguien supone esto. O sea, como que a veces no nos apropiamos de esas palabras, de esos dichos, esta manera de ser como una cuestión, sí, yo lo hago, yo. Y a veces creo que eso está tan en el entorno inmediato, que lo tenemos como la familia. Me acordaba ahora de una compañera mía que es doctora y me decía, yo a mis estudiantes, cuando empezamos a hablar de la clase de sexualidad y todo eso, lo primero que les hago es que le vayan a preguntar a su papá y a su mamá cómo es su vida sexual, o sea, cómo ha sido su vida sexual. Entonces yo decía, chuta, en serio, o sea... Yo no sé si quisiera preguntarles eso a los papás. Angustiante, o sea, yo decía, me decía, sí, porque dice mi mamá, a mí sí ella me contaba, no sé, me decía mi mamá, a mí sí me ha hablado sobre eso, o sea, como que, o sea, tal vez no con detalle con relación a su padre será, ¿no? Pero probablemente le habló o sea, de lo que para ella fue positivo, ¿no? ¿Cómo ella lo vivió? Exactamente. Y yo creo que en relación, esto puede ser con relación a una relación sexual, pero en relación a los significados que construimos sobre ser hombre y ser mujer, también están en ese inmediato, ¿no? O sea, están ahí. A veces es como, ahora que fue el Día de la Mujer, una amiga me decía, mi papá me dijo que feliz día, que mis amores, mis bellas, no sé cuánto, y así en otro grupo escribía, hacía chistes machistas y todo eso, ¿no? Entonces ella decía, ¿qué mismo, no? O sea, ¿me está diciendo feliz día o qué mismo me está diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no era de que me escriba nada, ¿no? Entonces, lo que tú dices es verdad, o sea, cómo nos vamos construyendo, como intentar trasladar al inmediato, o sea, ¿a qué hago yo con eso, no? ¿Cómo me represento yo a mí misma? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo yo me defino? ¿Cómo yo quiero verme? Si a mí me gusta ser mujer así como estoy yo ahorita, chévere, mañana capaz y me guste ponerme tacos, o sea, y eso no me quita ni me da, ¿no? Y un hombre puede estar exactamente igual, o sea, cuestionarnos un poco de manera personal. Claro, porque usualmente, eso es también creo que estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Además, cuando hablamos de sexo, hablamos como en tercera persona infinita, que no es nadie, y nos olvidamos de que estamos hablando de nosotros, cuando hablamos de sexualidad, y creo que quizás por eso a ratos el tema es tan incómodo, porque muchas veces es un tema del que no podemos terminar de sacar el cuerpo, porque finalmente tarde o temprano, igual estamos hablando de nuestra propia experiencia, igual estamos hablando de nosotros mismos. Y a veces ni siquiera solo con terceros, como que yo venga y le diga, Bernie, me pasó esto, estaba con mi novia y me pasó esto, sino con la propia pareja. He escuchado a muchas personas que se les hace difícil decirles a su pareja como que, ¿sabes qué? Esto no me gusta o esto me encanta, pero se les hace tan difícil que prefieren callar. Entonces creo que sí es importante como que ir despojándonos tal vez de esa incomodidad, de esos como
prejuicios, yo creo, muchos prejuicios del qué dirán si pregunto esto, o qué dirán si hago esto, Si cuento esto. si cuento esto, o qué pensará mi pareja de mí si le pido que me haga esto. Entonces creo que sí es importante como que irnos poco a poco limpiando esos prejuicios que tenemos encima, y es carga de años, o sea, carga de vida. Justo sobre eso nos llega otra pregunta que dice, ¿por qué nos da vergüenza hablar de sexo? Yo creo que ahí vuelve un poco a lo que tú decías, ¿no? Que siempre se traslada a lo personal. O sea, como que ahorita capaz y todos estamos hablando así, pero estamos maquinando así como en nuestra cabeza también, a ver qué he hecho, qué me han dicho mi mamá, mi papá, Yo chuta madre, masturbándome. claro, todo eso se nos está viniendo a la cabeza. Claro. O sea, es que es verdad, todo esto se traslada a una cosa súper personal, pues, o sea, entonces obvio que hablar de esto es como, chuta, si nosotros antes de empezar el programa todos estábamos incómodos, o sea, de nervios en todo sentido, no es lo mismo Es que era hablar. nuestra primera vez, pues. Exacto. Los nervios de la primera vez. Pero sí, yo creo que también va por lo que decía, o sea, yo he visto, y creo que es lo que nos ha pasado a la mayoría, que tienes 3, 4, 5 años, te toca, no, eso no se toca, así no, hijito, no, eso no se toca, caca, fuchi. Entonces, ¿qué va a pensar un niño, o cuánta vergüenza va a tener un niño de hablar de su pene si en la infancia le dijeron, no, eso caca, fuchi, no tocar, no tocar? Entonces, ¿qué hace? Trasciende de muchas maneras lo individual, creo yo también. O sea, sí es importante esa parte individual porque llegamos a introducir muchos valores conservadores en nuestra mente. Entonces podemos tener un discurso abierto muchas veces y en la práctica ser incongruentes porque tenemos esos valores dentro que tienen que ver con toda una estructura cultural, ideológica, política, económica, que tiene que ver con muchísimas cosas y que están antes de nosotros. Ya, es algo que existe antes de nosotros. Y tiene que ver con eso también de no cuestionarse esos valores que se nos transmiten. O llegar a cuestionarlos en un momento, pero de alguna manera, algunas cosas quedan ahí. Y en la práctica podemos llegar a ser incongruentes, a sentir vergüenza y decir, pero ¿por qué estoy sintiendo vergüenza de algo que yo creo que no debería ser vergonzoso? O culpa. Y quizás ahí viene todo este tema de, claro, es que rápidamente, quizás cuando yo pongo mi comportamiento sexual o mis fantasías sexuales, probablemente voy a comenzar a tratar de ver cómo calzan en las categorías precedentes, ¿no es cierto? Y entonces inmediatamente voy a ver qué tan pervertido, qué tan cochino es lo que yo fantasío o de qué manera mi deseo cae, ¿no es cierto?, dentro de una categoría que socialmente y constantemente se está señalando como negativa. Que es quizás algo que pasa con lo que tú mencionabas de los niños. Cuando un niño se toca sus genitales, para él no tiene necesariamente una connotación sexual, ¿no es cierto? Él está teniendo otro tipo de experiencia, pero para nosotros, desde nuestra mirada adulta, ¿no es cierto?, en otro momento de nuestra vida sexual y en otro momento de nuestro estadiaje sexual, estamos connotando al otro desde nuestra perspectiva. Y entonces estamos dándole una connotación a un comportamiento que no necesariamente debería entenderse desde ese lugar, sino desde el lugar del niño. Claro, Sí. porque como adulto, ¿qué tan incómodo te resulta verle al niñito tocándose el pene? O sea, esa acción que tú le das, ya comienza la censura, ya comienza a decirle no, ya comienza a decirle, por favor no lo hagas, pero es verdad lo que tú dices, es porque lo estás connotando desde una percepción como adulto, como ser humano que ya ha tenido un bagaje sexual previo. Y hay una conexión también súper fuerte de la que hablan muchos autores, muchas personas, y es esta cuestión de conectar represión como represión sexual con civilización. Sí. Una civilización educada, apta a una civilización moderna, es una civilización reprimida sexualmente, es lo que dicen. La tradición victoriana, ¿no? Exacto, la tradición victoriana. Bueno, un poco para ir cerrando, todavía nos quedan algunas preguntas que no quisiéramos dejar sin responder. Les vamos a ir respondiendo todas las que nos lleguen en orden, si alcanzamos. Hay una costumbre de llevar a los hijos al prostíbulo según lo que dicen. ¿Afectaría su sexualidad en el futuro? A ver, Mucha tela por cortar. mucha tela por cortar en esa pregunta, porque creo que esa es una pregunta que abarca varios temas que habría que discutirlos con muchísima profundidad y cuidado, ¿no es cierto? Porque primero estamos hablando de, cuando hablamos de prostíbulos estamos hablando de entrada de trata de personas, estamos hablando de comercio sexual y evidentemente estamos hablando de una institución violenta en ese sentido, ¿sí? En el cual hay muchos aspectos sórdidos asociados con,
Y, solo como la institución del prostíbulo. no, y volvemos a las categorías o a estos como que estereotipos de que a tal edad tienes que hacer tal cosa. Entonces tú cumples 18, ya no puedes ser virgen, entonces al prostíbulo, porque ya tienes que hacerte hombre. Pero en realidad creo que es volver a como que encasillarnos en esas categorías, en esos estereotipos y no dejar a cada uno como que vivir su sexualidad, creo yo. Sí, y creo que justamente es eso, ¿no es cierto? ¿En qué medida se convierte en un mandato desde lo social que tiene que inscribirte en la sexualidad en un momento y de una forma como si fuera un checklist que tienes que poner en una lista, ¿no es cierto? Y quitando de lado toda la subjetividad que se asocia con la sexualidad. Además, como que la sexualidad fuera este ejercicio mecánico, ¿no es cierto?, de una acción, sin tomar en cuenta las subjetividades que eso moviliza. Me recuerda mucho los ritos de iniciación tribales. Claro. Es algo muy similar. Es como, tienes que hacer esto a esta edad para que se te considere hombre. ¿Qué implica ser hombre dentro de ese significado? ¿Qué implica en otras culturas ese rito de iniciación? ¿Y qué es lo que acarrea después? Porque no es solo la etiqueta de, ya, desde que fuiste al prostíbulo y tuviste relaciones y perdiste tu virginidad, eres hombre. Sino qué implica, qué tipo de hombre va a ser en adelante, cómo se va a construir esa persona. Claro, porque ese ritual de iniciación, ¿qué tipo de masculinidad es la que está construyendo, ¿no es cierto? ¿Qué idea de masculinidad es la que... Y cómo se está relacionando con la otra persona, que es una mujer, que tiene que ver con lo que tú decías, que es una institución violenta, una institución que mercantiliza a personas. Entonces, de alguna manera, va a estar presente ahí esta cuestión de objetificar, de ver a las personas como objetos, como cosas que puedes comprar. Otra pregunta, igual está un poco, dice, ¿los juguetes sexuales son dañinos en una relación o podrían ayudar? ¿Qué piensas? Yo pienso que, o sea, digamos que si es una cuestión que la pareja quiere experimentar, o sea, porque está mal. O sea, pienso que es válida si es que la pareja es algo que ha decidido que quiere hacer, y también hay juguetes sexuales de manera individual también, o sea, de autoplacer. Entonces yo no pienso que, o sea, que no sea ni bueno ni malo, sino que... Todo lo contrario. O sea, que cada uno es libre de, o sea, no sé, de utilizar, digamos, hay gente a la que le agrada más bien no los objetos en sí, sino la manera en que están representadas los cuerpos, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso ya es así como para gustos. Y colores. Exacto. Y O sea, también, y creo que es interesante porque de entrada habría que entender a lo que hablamos de juguetes sexuales, ¿no es cierto? Existen un montón de indumentarias asociadas a la sexualidad, que van desde la ropa interior que utilizamos, ¿no es cierto?, un maquillaje, el vestuario, y que llegan hasta distintos tipos de objetos, geles, ¿no es cierto? Hay toda una diversidad. Y en ese sentido son elementos en los cuales la pareja o la persona precisamente puede ir identificando en qué medida se vuelven pertinentes dentro de su exploración sexual en ese momento, considerando que es una exploración que si tampoco te funciona, pues nada, tampoco es que hay problema con eso. Claro, porque tampoco es que la sexualidad sea un campo que es estático y que empezó de una forma y se mantiene de esa Tiene que forma, terminar. sino que también es un tema de reinvención, de construcción de algo que se va dando, ¿no? A manera de la comunicación, de cómo vamos interactuando, cómo nos llevamos, cómo vamos construyendo ese vínculo también con la otra persona o con nosotros mismos, y que no se limita únicamente a lo que pasó una primera vez o lo que pasó en una vez específica, sino que es algo que constantemente lo estamos construyendo y lo estamos reconstruyendo y lo estamos deconstruyendo también, porque estamos aprendiendo también, porque no es que una persona se involucra en el campo de la actividad sexual y dice, bueno, así es y así se quedó, y yo ya vine sabiendo cómo es esto, porque no es que está no estás únicamente tú, sino que también está el lugar que le das a la otra persona y el lugar que le quieres dar y el lugar que te permiten dar a ti también. Además, no hay manual ni receta secreta. En efecto. Una pregunta que nos han hecho, que me parece importante porque está en relación con muchos temas que tocamos, fue ¿cómo se puede enseñar a los niños sin tabúes? Quizás yo pienso, como decíamos, como hay muchas cosas para las cuales nos encantaría, pero no creo que hay respuestas. Creo que la primera pregunta es como, probablemente yo voy a enseñarle a mi hijo la sexualidad en función de cómo yo la estoy viviendo, porque no la puedo enseñar desde otro lugar. Entonces quizás la primera pregunta que debería hacerme es, ¿cómo estoy yo con mi propia sexualidad?
¿no es cierto? Y desde ahí, ¿cómo yo le puedo explicar mi vivencia al respecto, evidentemente sin entrar en detalles innecesarios e incómodos para todos en su momento, pero sí puedo hablar de la experiencia, lo que decía Pablo, ¿no es cierto? Sí puedo hablar de las situaciones que he vivido, ¿no es cierto? La forma en la que me he sentido, el tipo de emociones, el tipo de sensaciones a las cuales la sexualidad me ha llevado, ¿sí? Y en qué manera también incluso saber en qué momento tiene sentido explorar una y otra, porque también hay situaciones para las cuales sexualizarte prematuramente no necesariamente es positivo. Claro. Más bien te ayuda, quizás te modifica ciertos ciclos que no son pertinentes, pero quizás la pregunta de partida sería cómo yo estoy frente a la sexualidad y cómo estoy con mis tabúes, y desde esa manera cómo puedo yo darle a mi hijo quizás la parte más bonita que yo encuentro de la sexualidad, como para que sea una puerta de entrada que le invite a tener experiencias bacanas. Y yo creo que también dando la información completa, porque muchas veces somos niños y lo primero que aprendemos de sexualidad es la sífilis, el VIH y la imagen, ahí el embarazo adolescente, y en realidad muchas veces es esta satanización de la sexualidad y solo decimos lo negativo, y eso muchas veces es con lo que se queda la gente. Entonces yo creo que dando la información completa, o sea, como en toda decisión o en toda actividad hay pros, contras, o más bien, más que contras, hay ventajas, como lo quieran llamar, pero dando todos los datos que hay alrededor de la sexualidad como tal, no solo de la relación sexual, sino de la sexualidad. Y esa pregunta apunta a los valores, creo yo. Está preguntando cómo le enseño algo sin tabúes. Para hacer eso, primero necesitas cuestionarte cuáles son los tabúes que tienes y en relación a qué valores tienes de esos tabúes. Entonces, ¿qué valores le vas a transmitir? Si quieres transmitirle valores sin tabúes, antes de decirle algo, antes de intentar enseñarle, explicarle, tienes que cuestionarte tú. Y va en relación a lo que tú decías, de cómo vivo mi sexualidad, cómo la pienso, porque es lo que le vas a transmitir. Le vas a transmitir también las palabras, y va a aprender también del otro lado, o sea, viendo cómo actúas tú en muchas situaciones. Pero tiene que ver con los valores y cómo los piensas, cómo piensas tus valores para poder transmitírselos a otra persona. Y también cómo la sientes, porque muchas veces si tú sientes miedo respecto a la sexualidad, lo que vas a transmitir es miedo a la sexualidad. Si tú sientes culpa con la sexualidad, vas a transmitir esa culpa, que poco a poco te va limitando este campo y tu derecho al placer, y tu derecho a también sentir esta satisfacción, en que sea una vivencia que va a estar mediando en cada momento y que te está gustando más. ¿Cómo vas a saber que te gusta si es que lo que estás recibiendo y lo que estás dando viene también determinado por algo en función de cómo tú te estás sintiendo frente a eso? Y justo lo que decía un poco el Edu y también Jorge en relación a cómo la interpretación que a veces dan los adultos del comportamiento sexual de los niños, ¿no? O sea, cómo a veces este temor de qué le digo es a veces porque yo pienso y digo, ¿será que le tengo que enseñar el acto sexual? ¿Cómo es esto? ¿Será que le tengo que enseñar? ¿Qué es lo que le tengo que enseñar? ¿Cierto? O sea, es como tan amplio, y ahora ¿qué le digo? O sea, hay una propaganda súper buena que pueden ver, es una propaganda sobre qué es ser virgen, se llama la propaganda. Y se trata de una niña que le pregunta a la mamá, ¿qué es ser virgen? ¿Qué es virgen? Le pregunta, ¿qué es virgen? Y la mamá se hace un lío en la cabeza, empieza a explicarle de que cuando alguien te quiere, ella le explica una relación sexual, pero ella no se da cuenta que la niña lo que está preguntando tiene un aceite frente a ella que dice virgen extra. Entonces la niña lo que le está preguntando es ¿qué es virgen? Porque estaba leyendo en el aceite lo que decía virgen extra, ¿no? Okay. Entonces yo le recomiendo que vean esa propaganda porque evidencia así claramente cómo los adultos tenemos así una idea de lo que están preguntando los niños y nos hacemos un lío, que la abejita, que la florcita, o sea, cuando el niño lo que pregunta es una cosa así súper clara, ¿no? Lo que quiere saber es tal cosa y eso hay que intentar responder de la mejor manera en función de su edad, decir cosas ni grandiosas, ¿no? En función de su edad, explicar y obviamente con todos los componentes que ustedes han dicho, ¿no? O sea, el componente afectivo, el componente social, esas cosas que nos construyen. Obviamente cada persona nos ha contado la sexualidad de diferente manera a todos nosotros y nosotros hemos interpretado como hemos entendido, ¿cierto? Y tal vez hemos reinterpretado esa idea de lo que hemos aprendido. Y nosotros también aprender de los niños, porque no solo ellos van a aprender de nosotros, aprender esa creatividad que tienen ellos, esa curiosidad, ese asombro.
y también tener eso en nuestra vida sexual, o sea, curiosidad, la inocencia también, conocer algo nuevo, explorar, que es algo que a veces perdemos por todas esas categorías, por todos esos pensamientos, esos significados que hemos construido. O incluso todos esos estereotipos de las prácticas, cómo tiene que ser una práctica sexual, etc. Bien, como el tiempo se nos queda corto, para ir un poco comenzando a cerrar, podríamos ir hablando de esto horas. Algunos datos importantes. Preguntaban qué es Conatus. Conatus somos un proyecto. La idea es un grupo de investigación desde la psicología sobre la sexualidad humana, ¿no es cierto? Tanto con fines terapéuticos como con fines de conocimiento y sobre todo también con fines de difusión en términos de la sociedad en general, porque nos parece importante hablar de sexo. Hace un rato alguien preguntaba qué son los conversatorios frente a lo que dijo Bernie. Es que nosotros también tratamos de establecer espacios interactivos, ¿no es cierto?, en distintos sitios como restaurantes, cervecerías, bares, donde hacemos con fechas específicas, promocionamos a través de nuestra página de Facebook y nos reunimos y tratamos de conversar con las personas porque nos interesa mucho lo que la gente tiene que decir sobre la sexualidad, porque esa es una fuente de información clave para poder nosotros también ir como pensando y dirigiendo. Alguien nos preguntaba si nos pueden sugerir temas específicos para los programas. Como les comentábamos, esto es nuestra primera vez, de muchas, que esperamos que sean un montón. ¿Les dolió? Y que confiamos en que, claro, evidentemente estamos abiertos a todas las sugerencias que nos puedan dar sobre los temas para nosotros incluso prepararnos, ir investigando y poder darles toda la información que podamos al respecto. Que nos sigan en nuestra página de Facebook, estamos como Conatus Sex Lab, entonces cualquier sugerencia, inquietud, duda nos pueden escribir. Y sugerencias para los programas, entonces, muchos de los temas que hemos mencionado ahora, vamos a irlos profundizando ya quizás ya en programas específicos con temáticas puntuales, o sea, en algún momento tendremos quizás un programa dedicado a los juguetes sexuales, quizás tenemos un programa dedicado específicamente a lo que son las formas de interacción sexual a través de los medios digitales, hablaremos de la sexualidad en la adolescencia, de la sexualidad en la tercera edad, que es algo que a veces la gente se olvida, que la sexualidad es algo que está presente toda la vida. Sí, no ¿no es cierto? tiene edad, género. Y entonces vamos a ir profundizando cada uno de los temas, con el tiempo vamos a ir promocionando a través de la página de Conesify cuál va a ser el tema que se va a tratar cada semana, y cada semana estaremos aquí en este horario y estaremos encantados de poder conversar con todos. Para cerrar, entonces, ¿por qué hay que hablar de sexo? ¿Qué opinan? Una reflexión de cierre de cada uno. Porque es todo. Sí, porque es todo y está en todo. Está en todo. Y es importante poder generar estos espacios donde tanto nosotros podemos estar aquí representando, dando la cara de estas personas que hablan sobre sexualidad, más estamos también de alguna forma conectados con la gente que nos está viendo y que también tiene estas dudas y que también tiene esta necesidad, estas ganas de querer hablar de sexualidad, y nosotros estamos de alguna forma dando este espacio. Para desmitificar también todos los tabúes, los mitos que hay alrededor de la sexualidad, y como dice Bernie, tal vez nosotros aquí miren mi rostro, sin embargo, en muchas etapas de mi vida he tenido un montón de dudas sobre sexualidad, y así como alguien me la supo como que dar la respuesta o dar una respuesta acertada, me gustaría también poder como que darle ciertos tal vez rumbos por donde ir, y sobre todo ir poco a poco, como que en algún momento dije, sacándonos estos mitos, estos tabúes, estos estereotipos, todo lo que hay alrededor de la sexualidad. Como decíamos al inicio, porque es una cuestión que está transversal, somos seres sociales y somos seres sexuales, entonces es algo que está transversal a lo largo de nuestra vida, más allá de las relaciones de pareja, está transversal porque es una parte íntima, fundamental nuestra, ¿ya? Entonces es necesario reflexionar, cuestionarnos, ver qué es lo que pensamos, cómo actuamos en relación al sexo, qué vínculos construimos. Y en ese sentido también en relación a la familia, por ejemplo, es un tema que ha estado muy presente hoy. La familia, los niños. ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Qué ideología estamos ayudando a que se reproduzca? Porque somos parte de algo mucho más grande, no es solo esa familia. ¿Qué impacto va a tener eso a nivel social? Y por otra parte, o sea, como es una parte fundamental de nuestras vidas, es algo de lo que debemos conocer. Así como conocemos otros aspectos nuestros, como lo emocional, lo mental, lo cognitivo. Son cosas que debemos conocer. Y vemos también evidencia o casos de otros países, por ejemplo, en los que la educación sexual es distinta.
los impactos que tiene eso, el momento en que las personas llegan a la adultez, llegan a tener una vida sexual activa. O sea, se ven los impactos a nivel de embarazos de adolescentes, por ejemplo, con una educación sexual integral distinta desde la infancia, desde edades tempranas. Entonces, creo que va por ahí la importancia de la sexualidad. Bueno, yo creo que es importante hablar de sexualidad porque nos merecemos. O sea, porque nos merecemos tener un bienestar, porque nos merecemos la satisfacción, porque nos merecemos ser felices por eso. O sea, porque es una cosa, es un aspecto de nuestra vida, así como muchos aspectos que están considerados muy bien valorados. Y este está valorado, pero yo creo que mientras más lo conozcamos, más nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es en nuestra vida. Yo creo que es importante hablar de sexualidad porque también hay que respetarla en términos de que algo que nos puede aportar tanto bienestar y que nos puede ayudar a sentirnos tan vivos y que es tan determinante de nuestra identidad, hay que tratarla con respeto desde el conocimiento, no desde el miedo. ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? Estén Terminamos. atentos. Síganos en Conicify, estaremos aquí cada semana, vean nuestra página de Facebook y muchísimas gracias por Ha acompañarnos. sido un orgasmo. Ha sido-